Vamos al primer hallazgo que te va a sonar contraintuitivo. Resulta que precargar la Q-función con datos offline antes de hacer fine tuning online en Reinforcement Learning no da ventaja frente a inicializarla aleatoriamente. Espera. O sea, todo el esfuerzo de recolectar datos offline y entrenar la Q-función antes del fine tuning, ¿no sirve de nada? Porque la intuición dice que si empiezas con una Q-función ya entrenada, deberías arrancar mucho mejor que con una tabla rasa. Exacto, esa es la intuición y el paper precisamente la pone a prueba de forma sistemática. Y lo que encuentran es que sorprendentemente esa ventaja no se materializa. La clave está en un desajuste fundamental. La Q-función que aprendes durante el pretraining apunta a la política que tenías precargada en ese momento, no a la política hacia la que va a converger el fine tuning online. Ah, entonces es como si entrenaras a un GPS con un mapa de carreteras de hace 10 años, y luego pretendes que te lleve a un destino que solo existe en el mapa actual. Esa analogía es perfecta. Imagina que tienes un mapa antiguo que te dice por dónde ir según las carreteras que existían entonces. Cuando empiezas a conducir en tiempo real, te encuentras con autopistas nuevas, atascos, desvíos. Tu mapa antiguo no refleja eso. La Q-función pretrained es ese mapa, está optimizada para evaluar las acciones de la política antigua, pero durante el fine tuning la política cambia, y la Q-función no se actualiza al mismo ritmo. Entonces, ¿el problema es que la Q-función se queda anclada en el pasado y no se adapta a la nueva política? ¿No podría simplemente fine tunearse también? Sí se fine tunea, pero el paper muestra que esa inercia inicial es tan fuerte que el coste de desaprender lo viejo y aprender lo nuevo anula cualquier beneficio de partida. De hecho, en muchos casos la inicialización aleatoria termina convergiendo igual o mejor porque no arrastra ese sesgo. Vaya, entonces la moraleja es, no des por hecho que más datos de partida siempre ayudan. A veces menos es más, sobre todo si los datos vienen de una política diferente. Exacto. Y por eso los autores proponen luego una alternativa llamada IP, que veremos en un momento, pero primero era clave entender por qué la receta estándar falla. Bueno, pues ahora que tenemos claro por qué la Q-función precargada falla, los autores proponen una solución elegante que llaman IP, Initialización vía Policy Ensemble. La idea es simple pero poderosa. En lugar de entrenar una sola política offline y precargar su Q-función, entrenas múltiples políticas diversas y usas todas sus experiencias combinadas para bootstrap la Q-función en el fine tuning online. Múltiples políticas diversas, suena a que multiplicas el coste de entrenamiento. ¿No es eso exactamente lo contrario de lo que busca un método eficiente? Porque si ya el pretraining con una sola política no daba ventaja, entrenar varias parece que solo empeora las cosas. Entiendo la objeción, pero aquí está el truco. La diversidad es precisamente lo que rompe el desajuste del que hablábamos. Cuando tienes un ensemble de políticas, cada una explora regiones distintas del espacio de acciones. Al juntar todos esos rollouts, la Q-función que construyes no está sesgada hacia una sola política antigua, sino que captura una cobertura mucho más amplia del entorno. Es como aprender de muchos profesores con estilos diferentes en lugar de un solo profesor con un método único. Vale, tiene sentido. Pero dime una cosa, ¿cómo garantizas que esas políticas sean realmente diversas? Porque si todas convergen a lo mismo, el ensemble no aporta nada nuevo. Buena pregunta. Los autores usan una estrategia de regularización durante el pretraining para forzar que las políticas sean distintas entre sí. Por ejemplo, añaden una penalización en la función de pérdida que mide la divergencia entre las distribuciones de acciones de cada política. Así te aseguras de que cada una explore una zona diferente del espacio, y cuando luego combinas sus trayectorias, tienes una cobertura mucho más rica que con una sola política. Entonces, ¿el coste adicional de entrenar varias políticas se compensa con una Q-función de partida mucho mejor? ¿Cuánto mejor estamos hablando? Los números son claros. En una suite de benchmarks de control continuo, tareas robóticas complejas, IP consigue una mejora media del 1.26x en rendimiento de fine tuning comparado con la Q-función precargada de forma ingenua. Y lo interesante es que en muchos casos el ensemble de políticas no necesita ser enorme, con 4 o 5 políticas diversas ya se ve el beneficio. El coste de entrenar esas políticas extra durante el pretraining es asumible porque es offline y no tiene el coste de interacción con el entorno real. O sea, que pagas un poco más en la fase offline para ahorrarte el lastre durante el fine tuning online. Me recuerda a cuando en desarrollo de software inviertes en tests unitarios al principio para no tener que debuguear horas después. La deuda técnica se paga antes o después. Exactamente esa es la analogía. Y además hay una capa adicional de intuición. El ensemble de políticas te da una especie de memoria episódica de lo que funciona en distintas regiones del espacio de estados. Cuando la Q-función arranca el fine tuning, ya tiene ejemplos de cómo comportarse en situaciones variadas, no solo en las que favorecía una única política antigua. Eso acelera muchísimo la adaptación. Entonces, la lección para quien esté haciendo RL aplicado es, si vas a hacer fine tuning online, no te obsesiones con tener la mejor Q-función pretrained posible. Mejor invierte en diversidad de experiencias durante el pretraining. ¿Es una regla general o tiene limitaciones? Es una regla general con matices. El paper lo prueba en control continuo con políticas basadas en redes neuronales y funciona bien.
Pero imagino que en entornos donde la política óptima es muy específica y no hay mucha variabilidad, el ensemble podría ser menos crítico. Dicho esto, la intuición de fondo es sólida, la diversidad de datos de partida es más valiosa que la precisión de un único predictor cuando vas a seguir aprendiendo. Cambiamos completamente de tercio. Hasta ahora hablábamos de cómo una gente aprende a actuar en un entorno físico. Pero hay un problema más profundo. Los world models actuales predicen la física, dónde están las cosas, cómo se mueven, pero ignoran algo fundamental para predecir el comportamiento humano. Los estados mentales, ¿verdad? Lo que alguien cree, quiere o siente. Porque si solo modelas la escena física, puedes predecir perfectamente que una taza está en la mesa, pero no vas a predecir que alguien la busque en el armario porque cree que está allí. Ese ejemplo es clavado. El paper de Mental World Modeling parte exactamente de ahí. Dos personas pueden ver la misma escena física y actuar de forma completamente distinta porque tienen creencias, intenciones o normas sociales diferentes. Y si tu modelo solo rastrea la posición de los objetos, vas a predecir la acción equivocada para la escena que tienes delante. O sea, que un world model clásico te dice, el coche está en el garaje, pero no te dice que la persona cree que el coche está en el taller porque se olvidó de que lo trajo ayer. Y entonces predices que va al garaje a cogerlo, cuando en realidad va al taller. Es un fallo de predicción enorme. Exacto. Por eso los autores proponen MWM, Mental World Modeling, como un framework genérico que convierte las variables mentales en componentes centrales del modelo del mundo, no en una explicación a posteriori. La clave es que mantienen un estado acoplado físico-mental, una parte que rastrea la escena y otra que rastrea lo que cada agente cree, quiere, planea y considera socialmente permisible. Estado acoplado, o sea, no son dos modelos separados que luego se juntan, sino que desde el principio la representación del mundo incluye tanto la física como la mente. ¿Y cómo implementan eso sin necesidad de entrenar un modelo nuevo? ¿Por qué has dicho que Mentis es un baseline sin entrenamiento? Mentis es precisamente eso, una implementación concreta del framework MWM que no requiere entrenamiento adicional y es completamente inspeccionable. Descompone el proceso en 5 pasos. Primero, parsea el estado actual en componentes físicos y mentales. Segundo, genera una observación parcial específica para el objetivo que se quiere predecir. Tercero, descompone las acciones candidatas. Cuarto, simula cómo esas acciones actualizan conjuntamente el estado físico y el mental. Y quinto, evalúa cada rama con una función de valor. Vale, el proceso suena muy estructurado. Pero lo interesante es que lo probaron con 8 modelos modernos basados en LLMS como World Models. Y los resultados mostraron que modelar explícitamente el estado mental mejora la predicción de decisiones humanas de forma significativa. ¿No es eso casi obvio en retrospectiva? Es obvio una vez que lo piensas, pero la mayoría de sistemas de IA hoy en día no lo hacen. Y el paper demuestra que los modelos que ignoran el estado mental predicen sistemáticamente la acción equivocada en escenarios donde la creencia de la gente difiere de la realidad física. Además, hacen un análisis de los cuellos de botella actuales. Por ejemplo, los LLMS tienen dificultades para mantener múltiples estados mentales simultáneos o para actualizar creencias cuando la evidencia contradice lo que una gente cree. Entonces, ¿esto es como el siguiente paso natural de los World Models? Primero aprendimos a simular escenas físicas, y ahora toca simular las mentes que actúan en ellas. Tiene toda la lógica del mundo. Si quieres predecir qué hará una persona, necesitas saber no solo dónde está, sino qué cree que está pasando. Oye, Elena, antes de seguir, me ha llamado mucho la atención un paper que vi en la lista, el de la mosca de la fruta. ¿Una mosca inspirando cómo resolver ecuaciones de regresión? ¿Cómo funciona eso? Ah, el paper de la Fruit Fly. Es de esos trabajos que te hacen sonreír porque la inspiración biológica es muy bonita. La mosca de la fruta tiene un sistema olfativo muy eficiente, no analiza cada molécula del olor con un modelo complejo, sino que compara el olor que recibe con un repertorio finito de patrones de olor que ya conoce y reconstruye la respuesta combinándolos. O sea, que en lugar de hacer un análisis espectral completo del olor, la mosca dice, esto se parece un 80% al olor de la fruta podrida y un 20% al olor de la levadura, y actúa en consecuencia. Es como reconocer un sonido no por su frecuencia exacta, sino porque te recuerda a otros sonidos que ya has oído. Exactamente esa es la analogía. Y lo que hacen los autores es trasladar ese principio a la regresión. En lugar de aprender un modelo global complejo que mapee entradas a salidas, construyes una biblioteca finita de patrones locales representativos. Cuando llega un nuevo punto de consulta, mides su similitud con los patrones almacenados y reconstruyes la respuesta como una combinación ponderada de las respuestas asociadas a esos patrones. Vale, entonces te ahorras tener que entrenar un modelo enorme y complejo. Pero dime, ¿esto no es básicamente un método de vecinos cercanos con un diccionario aprendido? ¿Dónde está la novedad? Buena observación, y sí hay parentesco con KNN, pero la clave está en cómo construyen esa biblioteca de patrones. No son simplemente puntos de datos arbitrarios, extraen los patrones más representativos de los datos o incluso de las ecuaciones diferenciales que gobiernan el sistema. Y luego, durante la inferencia online, solo necesitas evaluar similitudes y agregar respuestas, sin tener que ejecutar el modelo completo.
El resultado es que reduces drásticamente la carga computacional y de memoria, y además tienes control explícito sobre el balance entre precisión, almacenamiento y coste de inferencia. O sea, que pagas el coste de construir la biblioteca una vez en offline, y luego la inferencia es rapidísima. Tiene mucho sentido para sistemas dinámicos no lineales donde el modelo global sería un monstruo. ¿Y funciona bien en la práctica? Los autores lo aplican a sistemas dinámicos no lineales, regresión basada en datos y problemas con conocimiento físico, y los resultados son competitivos con métodos mucho más pesados. No es un sustituto universal, pero para problemas donde los datos ocupan regiones limitadas y recurrentes del espacio de entrada, que es muy común en ciencia, es una alternativa elegantísima. Menos es más, otra vez. Oye, Elena, este paper de las Shadow Evaluations me ha volado la cabeza. ¿En serio le dieron a un agente de IA la pregunta central de un paper no publicado? 6 días y miles de dólares en cómputo, ¿y no logró avances sustanciales? Así es. El diseño es muy inteligente, en lugar de evaluar a los agentes con tareas cerradas o mandar papers a revisión ciega, que es ruidosa, le piden a los autores originales que evalúen el resultado. Es como un examen donde el profesor que creó el problema corrige tu solución. Y los resultados fueron claros, los agentes completaron toda la parte de ingeniería sin ayuda humana, pero no lograron avances sustanciales hacia responder la pregunta de investigación. O sea, saben programar, pero no investigar. Exacto. El paper identifica 5 fallos recurrentes. El primero es que tienen un juicio pobre sobre el listón de publicabilidad, no saben distinguir entre un resultado interesante y uno trivial. Gastan recursos en direcciones que cualquier investigador humano descartaría de entrada. Eso me recuerda a cuando un junior se emociona con un resultado que parece prometedor pero un senior sabe que no aporta nada nuevo. El segundo fallo es falta de creatividad ante callejones sin salida, ¿no? Exacto. Cuando una hipótesis no funciona, el agente no encuentra formas alternativas de abordar el problema. Se queda bloqueado. Y eso conecta con el tercer fallo, mal backtracking desde callejones sin salida. No saben cuándo abandonar una línea de trabajo que no está dando frutos. Y luego están los fallos más prácticos, conciencia de recursos y deriva de instrucciones. ¿Qué es eso exactamente? Conciencia de recursos significa que el agente no gestiona bien su presupuesto de tiempo y cómputo. Se obsesiona con una dirección y gasta todos los recursos sin considerar alternativas. Y la deriva de instrucciones es que con el tiempo se olvida de la pregunta original y empieza a hacer cosas tangenciales. O sea, que son como estudiantes que empiezan muy enfocados pero se pierden por el camino. La conclusión del paper es muy clara, los agentes actuales pueden hacer la ingeniería de la investigación, implementar algoritmos, ejecutar experimentos, pero no pueden hacer la ciencia, formular hipótesis, diseñar experimentos que realmente respondan a la pregunta, interpretar resultados con criterio. Y eso es importante porque muchas predicciones sobre IA explosiva asumen que los propios sistemas de IA automatizarán la investigación en IA. Este paper pone un freno a esas expectativas. Hoy por hoy, la parte creativa y crítica del proceso científico sigue siendo humana. Oye, Elena, pasando a algo muy distinto, he visto un benchmark llamado Apex Accounting. ¿De verdad estamos evaluando a los modelos haciendo trabajo de contable? ¿Conciliar cuentas? ¿Cuadrar balances? Sí, y no es un ejercicio teórico. Apex Accounting son 160 tareas repartidas en 10 mundos distintos, cada uno con su propio sistema contable, hojas de cálculo, PDFs, simula el entorno real de un contable. Y lo han montado Mercor en colaboración con RAMP, con expertos reales diseñando y evaluando cada tarea. Vale, pero dime lo importante, ¿qué tal lo hacen los modelos? Porque si un modelo pudiera llevar la contabilidad de una pyme, eso cambiaría muchas cosas. Pues los resultados son humillantes para los modelos. El mejor Claude Fable 5 Max alcanza un 56,4% en Mean Criteria @3, que es una métrica indulgente. Pero si miramos el PAS @8, que mide si aciertan de verdad la tarea, ningún modelo pasa del 2,6%. Es decir, fracasan estrepitosamente en lo básico. ¿En serio? ¿Ni siquiera los modelos más grandes y caros? ¿Y qué hay de ese efecto Simpson que menciona el paper? Porque me llamó la atención. El efecto Simpson es fascinante. Cuando aumentas el presupuesto de tokens de 1 a $50, los resultados globales mejoran. Pero dentro de un mismo presupuesto, las tareas donde el modelo gasta más tokens son precisamente las que peor resuelve. Es como si el modelo se atascara, consumiera recursos sin rumbo y aún así fallara. O sea, que estudia mucho pero mal. Gasta horas en una tarea que no entiende, y al final entrega un desastre. Mientras que las tareas que resuelve rápido las hace bien. Es la definición de sobreesfuerzo improductivo. Exacto. Y eso nos dice algo importante, los modelos no saben cuándo están perdidos. No tienen un mecanismo de autoevaluación que les diga, esto no lo estoy entendiendo, mejor replantear el enfoque. Siguen empujando en la dirección equivocada. La contabilidad, que parece un dominio reglado, sigue siendo un escollo enorme para la IA.
Pasamos a un paper que parece muy técnico de finanzas pero tiene una lección general muy potente: el precio de las opciones no es la densidad subyacente. Es decir, que puedas valorar una opción con precisión no significa que hayas recuperado bien la distribución de probabilidad latente del activo subyacente. Espera, que me pierdo. Cuando hablas de opciones, te refieres a opciones financieras, ¿no? Y la densidad subyacente sería la probabilidad de que el activo valga X en el futuro. ¿Por qué no es lo mismo tener un precio preciso que tener una densidad precisa? Porque el precio de una opción es una integral sobre la densidad, promedia muchos escenarios posibles. Dos densidades muy diferentes pueden dar exactamente el mismo precio para un conjunto de strikes. El paper lo demuestra con un ejemplo concreto: dos densidades separadas por una distancia L superíndice 1 de 0.061, que es una diferencia apreciable, producen precios idénticos en los strikes disponibles. O sea, que el mercado te dice cuánto vale la opción, pero no te dice qué distribución de probabilidades está asumiendo el mercado. Es como si supieras la media de una población pero no su varianza ni su forma. Y encima, como no ves la densidad, puedes estar muy equivocado sobre el riesgo real. Exacto, y el análisis de condicionamiento numérico que hacen es muy revelador: de 126 direcciones de pricing que analizan, 95 son numéricamente nulas. Eso significa que puedes mover la densidad en esas direcciones sin que el precio de las opciones se mueva. Hay un montón de densidades distintas que son compatibles con los mismos precios. Vaya, entonces si solo te fías de los precios para inferir la densidad, estás infraidentificando el problema. No hay una solución única. ¿Y cómo resuelven eso los autores? Porque supongo que no se quedan en el diagnóstico. Comparan varios métodos, mezclas de lognormales, de EPONET, transformers, y la conclusión es que no hay un ganador universal. Depende de tu objetivo. Si quieres minimizar el error en precios, un método puede ser mejor; si quieres recuperar bien los cuantiles extremos, otro. La moraleja es que necesitas un sesgo inductivo adaptado a tu objetivo, no buscar el modelo que todo lo puede. O sea, que no existe la navaja suiza para este problema. Tienes que saber para qué quieres la densidad antes de elegir cómo estimarla. Si te importa el riesgo de cola, necesitas un método distinto que si solo quieres cuadrar precios. Me parece una lección muy transferible a otros dominios. Y para cerrar, quiero traer un último paper que creo que conecta con todo lo que hemos visto de una forma muy potente. Es un estudio sobre cómo un compañero artificial remodela la comunicación entre humanos en equipos pequeños. Ah, el del coste social de un compañero IA. Me llamó mucho la atención porque normalmente hablamos de lo que la IA puede hacer por nosotros, pero no de lo que su presencia hace a nuestra forma de relacionarnos. Exacto. El experimento es muy limpio: comparan equipos de 2 humanos más una IA con equipos de 3 humanos, todos resolviendo un dilema moral de alto riesgo. Y los resultados son reveladores. Dime que la IA no era la que más hablaba pero aportando poco, porque me lo imagino. Clavaste. La IA era el miembro más hablador y el más autocohesivo, es decir, sus intervenciones se parecían mucho entre sí, pero sus contribuciones tenían la menor densidad de información nueva. Hablaba mucho y decía poco. Y lo peor es el efecto en los humanos, ¿no? Porque el estudio habla de que los humanos redujeron su responsividad mutua y su sentido de pertenencia. Sí. En los equipos con IA, los humanos se respondían menos entre sí, se sentían menos valorados como miembros del equipo, y reportaban un menor sentido de pertenencia. Y lo más llamativo, ese coste social no aparece gradualmente, sino que está presente desde el primer momento de la interacción. Es decir, no es que la IA vaya acaparando la conversación poco a poco, sino que desde el principio los humanos se repliegan. Como si la presencia de un compañero, que habla mucho pero no aporta profundidad, hiciera que los humanos se desconectaran entre sí. Hay una ironía tremenda: la IA diseñada para colaborar termina erosionando la colaboración humana. Esa ironía es exactamente el hilo que une todos los papers que hemos visto hoy. Porque todos, de una forma u otra, nos están diciendo que la IA avanzada necesita entender algo más que la superficie. La Q-función precargada falla porque no entiende que la política va a cambiar, los world models fallan porque no modelan mentes, los agentes de investigación fallan porque no tienen criterio científico, los contables fallan porque no saben cuándo están perdidos, y este compañero IA falla porque no entiende que la colaboración no es solo intercambiar información, sino construir relaciones. O sea, que el siguiente salto no es hacer modelos más grandes, sino modelos que entiendan el contexto social, epistemológico y relacional en el que operan. No basta con predecir la física de la escena, hay que predecir las mentes que la habitan. Exacto. Y con eso creo que hemos cubierto lo esencial. Nos quedamos con esa idea: la IA del futuro no solo tendrá que ser más inteligente, tendrá que ser más consciente del mundo social en el que se inserta. Porque al final la tecnología no existe en el vacío, existe entre personas.